Cuán felices nos encontramos aquí en este sábado para glorificar a Dios, para reconocer que Él nos creó, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Sí, amigos. Cuán bueno es poder entender la grandiosidad de aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese y nos creó. Hoy hablaremos algunas cosas de esto, del problema del mal y de la lucha que tenemos en esta vida. Y debemos rogar al Señor que nos acompañe. Pero antes de esto, como lo hacemos todos los sábados, vamos a meditar en algunos paisajes o cosas que nos hablan de la creación para recordar la obra inmensa de nuestro Dios, para que seamos felices para siempre. Lástima que lo manchamos, ¿verdad? Pero el Señor va a restaurar todas las cosas de nuevo cuando Él regrese. Todo lo hizo el Señor para nuestro bien, ¿verdad? Cuán grande es el Todopoderoso, cuán admirable son sus obras. Claramente lo dicen las Escrituras, cuán inmensamente bellas habrán sido antes que el pecado entrase en esta tierra. Y vamos a orar para que Dios nos acompañe a cada uno en los hogares, en los lugares distintos en los cuales nos encontramos. Y también para que el Señor pueda dirigirnos en la programación de este día tan particular. Vamos a orar con reverencia a nuestro Dios. Padre amado que estás en los cielos, gracias por tu amor insondable. Gracias porque nos amas mucho, porque todo lo hiciste para que nosotros no perdamos una eternidad a la cual nos destinaste, pero desgraciadamente nuestros padres escogieron el pecado. Querido Padre, dirígenos en todo momento. Bendice a mis hermanos en Cristo y amigos en todo lugar, a fin de que puedan ser socorridos con el poder de tu Espíritu, que tú puedas responder sus plegarias conforme a tu divina voluntad. Ayúdanos también a nosotros aquí para que la programación de hoy sea para la alabanza de tu santo nombre y para el aprendizaje profundo de las cosas eternas. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amigos míos, el programa de hoy es un programa en el cual tendremos que meditar, por supuesto, en la palabra de Dios. Y el gran conflicto, el gran problema del pecado, por eso es que se titula Por el camino de regreso al árbol de la vida, en su segunda parte, porque hay un programa similar a este que ya fue dado mucho tiempo atrás. Ahora bien,
todo era bello en aquel entonces. Allí el problema de Lucifer. Es notable, allí vamos a ir leyendo algunos pasajes, tanto de Ezequiel como del profeta Isaías, para que podamos entenderlos. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Este pasaje nos habla de la trayectoria de Lucifer, del problema realmente de Lucifer. En realidad, como dice allí, ¿verdad? Lucifer tenía un lugar privilegiado, un lugar muy especial. Estaba al lado del trono de Dios, estaba en el santuario celestial, era el director de los coros celestiales, etc. Tenía privilegios enormes. Era el ser creado más excelso que Dios había formado. Pero un día, no nos dice la Biblia cuándo, ¿verdad? Estas cosas ocurrieron, las que leeremos en el día de hoy, estamos leyendo. Leamos ahora, hasta que se halló en ti maldad, dice allí la pantalla, ¿verdad? ¿Por qué se halló maldad en él? Ese es el gran misterio que entenderemos un día cuando estemos con Jesús, y Él nos puede explicar. El problema del pecado hoy nosotros podemos entender, porque en realidad somos seres caídos y constantemente está esa lucha. Pero Él fue un ser creado realmente perfecto, pero por supuesto tenía libre albedrío como todos los seres creados de Dios. Dice allí el versículo 16 lo siguiente y 17. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Este pasaje nos dice mucho, ¿verdad? En gran manera. Y nos habla de que era un ser que tenía una sabiduría inmensa, más que todo el resto de los ángeles, porque tenía una comisión especial, pero un día comenzó a trastornarse todo el universo. El encargado de que transmitía las maravillas de Dios, el amor de Dios, la voluntad divina constantemente, ahora comenzó, y como dice allí, ¿verdad? A causa de la multitud de tus contrataciones. En realidad la palabra sería comercio, pero no el comercio que nosotros conocemos hoy. En realidad comenzó lentamente y por debajo, ¿verdad?, a llevar desconformidad a toda la creación de Dios y manifestaba dudas, constantemente dudas. Por lo tanto, llegó al extremo en que una gran parte de los santos ángeles de Dios ahora comenzaron a dudar del carácter de Dios. Fue algo muy grande que escapa casi a la más profunda imaginación y Dios tuvo que apartarlo de ese hogar. Es notable que dice, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Dios podría haber destruido a Lucifer, pero no lo hizo, porque así es Dios, el carácter de Dios es perfecto. De manera que ahora se manifestaría realmente la proposición de gobierno que él tenía. Por supuesto, era un gobierno diferente. El universo no lo entendía. La palabra pecado era extraña en la creación de Dios. Ahora, por eso los reyes habrían de mirar en él. Él tendría un reino y se verían las consecuencias del pecado. Sí, amigos, por eso nosotros entendemos muchas cosas. Leamos el texto 18 ahora y 19. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bueno, Satanás llegó a tal punto, ¿verdad?, que Dios tuvo que apartarlo allí claramente, como dicen las Escrituras. Y es notable que allí dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Dos frases que estoy recordando en este momento. ¿Por qué? Porque efectivamente aquel ser, y eso va a ser durante el milenio, mientras los salvados por la gracia de Dios estemos
de vuelta en casa, ¿verdad? Viendo las maravillas de Dios. El universo entero va a contemplar la diferencia entre el gobierno de Satanás, este mundo convertido en un inmenso cementerio. Él no tiene poder para dar vida. Y no solamente eso, sino que trajo desgracia por doquier. La tierra se corrompió completamente. Durante 1000 años, el universo entero tendrá esa vista tremenda, ¿verdad?, de aquí en la tierra. Y el diálogo se habrá de establecer con Jesús. Él nos explicará muchas cosas que ahora no podemos entender, ni escapan a, por supuesto, a la inteligencia humana. Dice allí en Isaías 14, Isaías narra muy parecido, pero tiene algunas cosas distintas. Leamos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Bueno, en realidad aquí quedamos pensando, ¿verdad? Isaías habla del lucero, el hijo de la mañana, pero que ahora se apartó de Dios y se apartó de tal forma, ¿verdad?, que dice, tú que decías en tu corazón. Él no manifestaba realmente lo que estaba en su mente. Dios podía leer su mente y su corazón, pero el pecado se fue haciendo cada vez más visible en la creación de Dios, en esa enorme cantidad y constante dudas que sembraba en toda la creación divina, como estábamos leyendo recién en la palabra de Dios, la multitud de contrataciones, como dice la Escritura, ¿verdad? Y desgraciadamente, ahora llegó a la desgracia de, por supuesto, ser echado del santuario celestial. Se inclinarán a ti, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mirarán a aquel que fue tan perfecto y sin embargo será destruido para siempre, como leíamos en las Escrituras. Aquí en Isaías 14, 17 al 20 leemos. Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Allí Dios habla claramente del tremendo conflicto, pero por otro lado habla también, para que no quede dudas, porque hay doctrinas equivocadas dentro del cristianismo, horrendas, que hablan de un milenio de existencia, ¿verdad?, que propondrá el nuevo orden mundial, y de un milenio de diferentes formas y maneras inclusive. Así no es. Cristo vendrá. Cuando Él regrese va a comenzar ese milenio que lo pasaremos en el resto de la creación de Dios. Conoceremos el trono de Dios, el universo de Dios y también la justicia de Dios. La llegaremos a comprender en su plenitud. Entenderemos la razón del tremendo conflicto entre el bien y el mal que estamos estudiando en este día. Ahí me llama la atención también y dice, tú destruiste a tu tierra. Nunca abriste la cárcel de tus presos. Una expresión tremenda, ¿verdad?, mostrando las consecuencias del pecado. Satanás solamente causó maldad. Este es el efecto del pecado, la desgracia de la transgresión. La mente de él perfecta se llenó, ¿verdad?, totalmente de celos contra el cielo. Quería ser igual a Dios. ¿Por qué llegó a ser Satanás? Vuelvo a repetir. Dios no creó a Satanás, creó a Lucifer, un ser perfecto. Pero él mismo decidió la rebelión contra Dios. Quería ser igual a Dios, lo leíamos recién, ¿verdad?
se preguntaba por qué no era miembro del concilio celestial. Esta era una de las grandes preguntas, las que vemos ahí en la pantalla, que él se hacía. ¿Por qué? Si el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo hacen cosas que no comparten conmigo, yo soy el ser más exaltado, yo debo comunicar. ¿Por qué tengo que obedecer? Se preguntaba el poderoso serafín cubridor. Qué tremendo, amigos, pensar en estas cosas, ¿verdad? Pero así fue, allí en la eternidad, en torno al trono de Dios. ¿Por qué él tenía que obedecer a Dios? ¿Por qué razón, verdad? Por eso lo hemos colocado allí para que no lo olvidemos. ¿Por qué en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no había ningún ser que se obedecía entre sí? Los demás ángeles todos obedecían al Creador. Todos los seres creados, los mundos creados por Dios, obedecían y se deleitaban en la obediencia a Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué era necesario eso? ¿Por qué era necesaria la obediencia? Si Dios es perfecto, y se preguntaba la poderosa inteligencia. Qué desgracia, amigos míos, porque la sabiduría no es de un ser creado. Proviene de Dios y del trono de Dios. Dios hizo todo lo que podía para salvar a Lucifer de su tremendo extravío. Pero, amigos míos, no hubo nada que hacerle, ¿verdad? Perdido en la casa del Padre, leemos allí arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba en el cielo, estaba en torno al trono de Dios, todavía dirigía los coros celestiales, todavía escuchaba la música de los cielos, pero cada día esa música le pareció más rara y más misteriosa, inclusive desagradable. No se sentía feliz hasta que un día estalló en rebelión contra Dios. La Biblia nos habla de esa rebelión, ¿verdad? Ahora, allí en el punto A leemos: la desobediencia y la no sumisión a Dios lo llevó a la ruina. O sea que allí estaba el centro mismo, el gran problema, ¿verdad?, de Lucifer. La desobediencia fue transformando sus pensamientos, transformando su inteligencia, transformando su mente ahora. Y el que amaba a Dios dejó de amar a Dios y se transformó en el gran enemigo de Dios. En el centro del universo, en el centro de la tierra, cuando Dios creó la tierra, que la creó perfecta para nuestros padres, y de paso quiero agregar algo: Lucifer se puso extremadamente celoso cuando no fue consultado en la creación del hombre. Él no veía razón para crear al hombre. Pero, amigos míos, Dios había ya decidido en los concilios celestiales. Todo estaba trazado. Si el hombre caía, el Señor mismo habría de demostrar al universo mismo y desenmascararía al autor del pecado. Eso es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Pero en el centro del paraíso de Dios, del hogar de nuestros padres, el Señor colocó algo. Y leamos detenidamente Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ustedes notaron? El Señor hizo todos los frutos que podemos imaginar, todas las cosas bellas creadas para el hombre. Todo era para esa primer pareja, para el hombre, ¿verdad? Pero ahora, aquí dice la palabra de Dios que en un lugar, en el centro del huerto, había dos árboles. El árbol de la ciencia del bien y del mal, y por otro lado, el árbol de la vida, o el fruto de la vida que daba ese árbol, ¿verdad? Ellos podrían comer del árbol de la vida, pero no podrían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y vuelvo a recalcar, porque estaba en el centro del huerto. Porque tenemos que entender que el centro mismo de la gran controversia es la desobediencia a Dios. Esto debe estar claro en nuestra mente después que hemos obtenido gran conocimiento como pueblo de Dios y estamos entendiendo las maravillas del Todopoderoso. Tenemos que comprender la forma en que ahora degrada la mente la desobediencia a nuestro Padre Celestial. Ahora notemos lo que dice el versículo 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás.
De todo árbol podrás comer, pero menos ¿de cuál? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y amigos míos, la ciencia del árbol que estaba allí en el centro del paraíso, los dos estaban en el centro, tanto el árbol de la vida como el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y cuál era esa ciencia del bien y del mal? La desgracia que tenemos hoy, ¿verdad? Pero Dios no quería que conozcamos eso. No quería que ni aun la creación viese lo que es la ruina y la desgracia y el pecado. Cuánto llanto hay en la creación de Dios. Los mundos que Dios creó perfectos. Cuánto llanto hay cuando ven las desgracias de este pobre mundo, creado aquí, ¿verdad? Hermoso en el principio, pero desgraciadamente ahora, porque nuestros padres dejaron de obedecer, como vemos allí. Leamos la Escritura nuevamente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La muerte sería el fin de la desobediencia. Eso es lo que el Señor le dijo claramente a nuestros padres. También Satanás se dio cuenta que eso era realidad. Pero lo último que le quedaba era acercarse de alguna forma a este mundo, porque si lograba hacer caer a nuestros padres, él de alguna forma tendría acceso al cielo del cual había expulsado por causa de la tremenda rebelión. Amigos míos, el egoísmo, el ser más perfecto, se había tornado ahora el ser más egoísta y terrible, que acechaba contra el Creador. Bien, Eva tuvo que decidir. ¿Decidir entre qué? ¿Entre la obediencia o la desobediencia? ¿Por qué Dios, se preguntaba Eva, le había prohibido de ese árbol? No era el fruto en sí, ¿verdad? El fruto el que tenía el mal, sino era la desobediencia a Dios. Y desgraciadamente Eva decidió desobedecer. También Adán decidió desobedecer y comenzó la tragedia. La desobediencia, vemos en la pantalla, los llevó fuera del Edén. Perdieron ese bello hogar que Dios había hecho para ellos. Yo imagino cuán hermoso habrá sido el jardín del Edén. Pero amigos míos, en este momento yo quiero que recordemos de la gracia de Dios un instante. Pensemos que ese Edén perfecto, que solamente la mano del Omnipotente lo podía hacer, era la casa de nuestros padres. Y saben, amigos míos, en realidad Dios llegará el día cuando nuevamente Adán y Eva estarán en ese hogar y nosotros también podremos llenar la tierra de Edenes felices, de Edenes ahora que por supuesto serán creados por la mano humana y con la compañía de los santos ángeles y lo que Dios hizo. ¿Por qué? Porque Dios hizo mucho, amigos míos. San Pablo, aquel hombre que se convirtió, aquel hombre que no conocía a Cristo, aquel que entendía el carácter de Dios también completamente en forma tergiversada, en los días cuando Cristo vino por primera vez al mundo. Los líderes religiosos, como pasa hoy, ¿verdad? En realidad no entienden el carácter de Dios. Por eso los millones de iglesias que hay en este mundo no sirven para nada, solamente para el pecado. Porque si no se enseña la obediencia a los preceptos divinos, no hay salvación, amigo mío. A pesar de que Cristo murió por nuestras transgresiones, si la cruz del Calvario no nos lleva a la obediencia, estamos perdidos. Leamos el texto de Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, la paga, el resultado del pecado es muerte, como dice allí la palabra de Dios. O sea, no es porque Dios tiene un capricho acerca de ello. El resultado lógico de la desobediencia traería la muerte a este planeta. Y desgraciadamente hoy observamos, ¿verdad? Pero allí en los portales del Edén, Dios les habló a nuestros padres de algo que inclusive Lucifer mismo se enteró en ese momento. No conocía del todo, por supuesto, los planes de Dios. Y aunque no era con este texto, porque el apóstol Pablo escribió después de convertirse en el cristianismo, 4000 años habían pasado que nuestros padres habían caído, ¿verdad? Dice allí, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que entender a Jesús más de cerca. Y en este día de sábado, en realidad queremos conocer a Cristo más de cerca al entender algunas cosas que
resultan hasta misteriosas para nuestra mente. Ya vamos a ir acercándonos a esos pasajes. Destrucción causada por el hombre sin Dios. Este planeta se fue arruinando más y más y más y más. Y solamente vamos a repasar la capa de ozono destruida, ¿verdad? Calentamiento global que hay en esta tierra. Por otro lado, terribles tempestades por doquier. Estábamos viendo hoy como en un lugar donde jamás realmente cae lluvia en forma tremenda, tempestades de toda naturaleza. En realidad, en 2 horas llovió tanto como todo el año, de un solo golpe, y arrasó con todo. La gente se pregunta hoy, ¿por qué pasa esto? Las señales que Jesús dio, con claridad. Se acerca el fin, mis apreciados hermanos en Jesús. Se acerca la hora cuando el Señor habrá de intervenir en la historia humana. Y gracias a Dios que tendremos un nuevo hogar. Él nos dará una patria feliz. Hielos polares destruyéndose a causa de que el hombre y la desobediencia llevó a esto, porque el hombre no obedece a las leyes de la creación tampoco. Trajo ruina por todos lados, destrucción del agua potable. Cuando yo era niño, esto parecía una locura, tener que comprar agua, ¿verdad? Pero ahora, por todos lados en la tierra ocurre esto. Vamos a comprar agua. ¿Por qué? Porque el agua potable es cada vez más escasa en el planeta. Y saben, el aumento de las enfermedades es espantosa en la tierra, y cuanto más al fin nos acercamos, más terrible será esto. Allí vemos la palabra pandemia ahora. En este momento de las pandemias, de la pandemia que tenemos y de las que vendrán todavía hasta el fin, ¿verdad? Recordemos, mis amigos, si no fuese por el control de ese Dios amante, si no fuese por el control de ese Dios todopoderoso, las pandemias terminarían. La pandemia esta nomás terminaría con la tierra totalmente. Pero el Señor es el que dirige todas las cosas. El Señor es el que trazó el plan de salvación. Nuestro amoroso Padre Celestial es el que controla. Cuando Él triunfó en la cruz, Jesús triunfó en la cruz. Ahora el control del planeta estuvo en manos del Creador en forma total. Es verdad que el pecado debe manifestarse, pero amigos míos, cuando veamos el mundo enlutado, cada vez más enlutado, debemos entender que la patria celestial se acerca. Que la patria celestial está a un paso y Jesús regresará, ¿verdad? La moral se encuentra en crisis total. Hay una crisis imposible de describir. Crisis en la música. Hay crisis en la moral, como está allí escrito. ¿Por qué? Porque aún el nuevo orden mundial propone cosas que escapan a nuestra mente. ¿Cómo es posible que se hable acerca de la homosexualidad enseñada a nuestros niños y demás, que se practique en todas partes de la tierra? De alguna forma hay que reducir la población mundial. Doctrinas diabólicas. Jesús dijo, cuando el mundo esté como Sodoma y Gomorra, yo voy a regresar. Y la palabra de Dios no falla, amigos míos. Por eso creo firmemente que Cristo vuelve muy pronto. Volverá nuestro Dios para darnos un nuevo hogar. Volverá nuestro Dios para darnos una nueva patria, una patria feliz, en la cual no tendremos sombras ni horror, ¿verdad? Ese nuevo orden mundial, amigos míos, llegará a existir. Quiero decirles nuevamente hoy, recalcarles, va a llegar a existir, pero por corto tiempo. No va a desarrollar todos sus planes. Algunas cosas sí se van a llevar a cabo. El Apocalipsis lo explica muy bien. Algunas cosas de ellas ya estudiamos. Allí actuarán sobre todo la bestia y la imagen de la bestia. Algunas cosas de estas se están cumpliendo ante nuestros ojos en estos días, amigos míos. Yo estaba leyendo hace pocos instantes atrás, antes de entrar a este lugar para poder realmente alabar al Señor a través de estudiar las Escrituras, cómo en realidad la política internacional se va acercando velozmente a la última encrucijada. Dos poderes sobre todo que habrán de establecer unidos el nuevo orden mundial. Estados Unidos de Norteamérica como el protestantismo apóstata y por supuesto el cuerno pequeño o lo llamado el Vaticano, ¿verdad? Habrán de unirse, entrelazar sus brazos, pensar, estaba leyendo en la noticia, cómo ya están hablando
en este momento de esa realidad, de establecerlo cuanto antes, porque dicen, así la tierra va a mejorar. Qué desgracia, amigos míos. Satanás está en el centro de todo esto. Estos pensamientos provienen de aquel que quiso tomar el trono de Dios, que quiso aún tener un lugar en la deidad, como leíamos recién, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Ahora bien, por eso, dice allí en la pantalla, por eso Dios intervendrá. Aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese, ¿verdad?, vendrá para liberarnos de todas estas cosas. Por eso, la razón por la cual Cristo vino al mundo. Leamos allí en San Juan primera de Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, Cristo vino para deshacer las obras del diablo, para demostrar, para desenmascarar a Satanás, para demostrar realmente la diferencia entre el carácter de Dios y el carácter de Satanás. Esa es la realidad por la cual Jesús vino en primer lugar. De manera que Cristo vino al mundo no solamente para salvarnos a nosotros, sino que vino al mundo para que el universo entero se pueda realmente o pueda entender el carácter de Dios. Y no ocurre, ¿verdad?, lo que pasó nunca más en la gran rebelión. El versículo 9 agrega: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Qué texto hermoso, ¿verdad? Cuando permitimos que el Espíritu Santo reine en nuestro corazón, cuando permitimos que el Espíritu de Dios ahora entre en nuestro ser, nuevos pensamientos surgen en nuestra mente, nuestro comportamiento es distinto y deseamos de corazón obedecer al Todopoderoso. De manera que la obediencia a los preceptos divinos es un privilegio que tiene aquel que realmente acepta la gracia infinita de Dios. Cuán equivocados están aquellos y millones de iglesias o aún líderes, por supuesto, cristianos, que dicen, bueno, Cristo murió en la cruz del Calvario para que realmente ya seamos liberados de la ley. Qué desgracia, amigos míos. Eso es creer simplemente en el autor del mal. Si Cristo obedeció, y ahora leeremos algunos pasajes, ¿cuánto más tendremos que aprender? Nosotros que somos el centro de este laboratorio del pecado, ¿verdad? Leamos ahora lo que dice, y nada menos que allí nos habla Salomón, aquel hombre que se descarrió, a pesar de ser muy sabio, se apartó de los caminos de Dios. Pero en Eclesiastés él nos habla de su tremenda experiencia y también de la única razón de ser para el cristiano. Leamos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Allí está resumido el plan de salvación, amigos míos. Después que él había pecado, después que llegó a una ruina, porque Dios le entregó la sabiduría que él pedía. Y en lugar de usar la sabiduría, ¿verdad, Salomón? De usar esa sabiduría para el bien y enaltecer al Creador, la usó para sí mismo, hasta que se descarrió en una forma total. Pero al fin de sus días se dio cuenta del tremendo error. Tú dirás, ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Sabes por qué? En primer lugar, para que tú entiendas que no hay condición de la cual Dios no te pueda sacar. Si tú te arrepientes, si yo me arrepiento y dejo el pecado, dejo las transgresiones, el Señor borrará nuestras transgresiones, nos librará de toda transgresión. El fin de todo el discurso oído es este. El fin de todo el plan de salvación. El fin de la cruz del Calvario es la obediencia a nuestro Dios. Leamos el texto 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Bueno, aquí habla del día del juicio. Y Salomón es muy claro y piensa en ese juicio de Dios. Pero Salomón había lavado ya sus ropas en la sangre expiatoria de Cristo, a pesar de que él existió mucho tiempo antes, ¿verdad? 1000 años antes que Cristo viniese a este mundo. Sin embargo, allí en ese ritual, el corderito cuando moría, etcétera, que ya conocemos, él ahora reconoció, entendió que solamente el poder de Dios
Pidió perdón a Dios y el Espíritu de Dios otra vez echó a los demonios que estaban en su mente para que él pudiese entender y ser salvo un día. Cuán tremendo será encontrarnos con Salomón en la Canaán celestial. Él también habrá de dar un testimonio de lo que Dios hizo por él, ¿verdad? Ahora es indudable esto. Perdidos en la casa del Padre. Y ya analizamos. Perdidos en la casa del Padre. En realidad, en la casa del Padre estaba ¿quién? Estaba Lucifer, perfecto un día. Y se perdió. Se perdió, como sabemos, ya y se perdió para siempre por su rebelión. Perdidos en la casa del Padre, Adán y Eva, nuestros padres, no quisieron obedecer y se perdieron en el florido hogar, perfecto hogar, al punto que Dios tuvo que sacarlos, pero había una esperanza para ellos, porque todavía ellos no entendían del todo la gran controversia y podían arrepentirse. Cristo pagaría la deuda eterna muriendo en la cruz del Calvario para que ellos pudiesen ser salvos y toda la creación observaría ese cuadro. Leamos en las Escrituras ahora una parábola de Jesús. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Saben, en realidad, Cristo iba anunciando el Evangelio maravilloso, las buenas nuevas de la salvación. Pero allí en el templo estaban murmurando los líderes religiosos de aquellos días. Como también hoy puede ser que frente a las enseñanzas de la palabra de Dios haya muchos líderes religiosos y muchos religiosos que hoy no quieran que el pueblo escuche la palabra de Dios, que odien la palabra de Dios. No, practica esto, haz estas cosas y te vas a salvar. Las cosas no son así, amigos míos. Y saben, es notable que los hombres más inteligentes, los hombres preparados realmente para llevar adelante las nuevas admirables de la salvación a un mundo entero, porque esa era la voluntad de Dios, empezaron a murmurar, no entendían a Jesús, amigos. Por eso allí en San Lucas 15, que es el texto que estamos leyendo, dice lo siguiente: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que sea el Mesías? ¿Cómo puede ser que ese sea el Mesías? Porque está comiendo con los pecadores, a los pecadores recibe, con ellos está conversando todos los días. Apreciado hermano en Cristo Jesús, ellos no entendían el carácter de Dios, no entendían el carácter divino. Allí hemos puesto arriba en la pantalla, no entendían a Cristo ni su carácter, no entendían a la deidad, por supuesto. Amigo mío, es bueno que pensemos mucho en este día de sábado. Nosotros podremos también guardar el sábado en forma legalista y no entender lo que es la salvación, no comprender. Cuando realmente a veces vemos, indudablemente, Jesús ya habló en muchos lugares, pero en esta parábola del hijo pródigo, que conocemos, ¿verdad?, nos narra una triste condición. En realidad, yo siempre he dicho, bueno, lo digo yo, no está diciendo eso la palabra de Dios, pero debería llamarse la parábola del hijo mayor, porque la mayor desgracia estaba en el hijo mayor. El hijo pródigo tenía esperanzas, pero el hijo mayor, como veremos enseguida, no tenía esperanzas por la condición de él en la cual se encontraba. Ahora, dice allí, leemos en San Lucas capítulo 15, el versículo 11 y 12. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Yo les digo, amigos, allí, ¿por qué ese hijo menor? Es que el Señor, en su sabiduría inmensa, estaba hablando con las multitudes esto. También los líderes religiosos estaban escuchando. Un padre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo: Padre, dame los bienes que me corresponden. Yo quiero vivir aparte de tus órdenes. Yo tengo mejores planes. Yo tengo planes maravillosos, pero dame la herencia. Dame la herencia que me corresponde. En realidad no le correspondía nada, ¿verdad? Pero su padre le dio realmente una parte, como dice, porque así es el carácter de Dios. Es nuestro Padre Celestial. Y con tristeza y profundo dolor le entregó a ese hijo menor, al hijo pródigo, le entregó las riquezas que él malgastó miserablemente en su existencia. Muy poco tiempo después, el hijo menor
tuvo que lamentar y llorar desesperadamente, porque todo lo perdió con sus amistades, viviendo perdidamente, dice la palabra de Dios. Ahora bien, allí vemos al hijo, ¿verdad?, en esta pantalla, a ese hijo pródigo que una vez había sido rico, millonario, como fuimos también nosotros en la casa del Padre. La raza humana, cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, eran inmensamente ricos, pero desgraciadamente quisieron salir, ¿verdad? Escogieron el pecado, la desobediencia. Ahora ese hijo menor meditaba, deseaba, dice la palabra de Dios, comer las algarrobas que los cerdos comían, pero no podía comerlas porque ni siquiera de eso era dueño. Y entonces reflexionó. Hoy no tenemos tiempo de leer toda esa parábola. Reflexionó, dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Yo estoy equivocado. Allí estaba llorando ese hijo menor perdido. Su padre contemplaba la escena de ese hijo. Su padre estaba orando por él para que él regresase al hogar. Ese hijo menor ahora se arrepiente y dice, iré a mi padre, le diré que realmente me equivoqué. Tal vez encuentre perdón en él y me coloque, aunque sea en su casa, como un jornalero, como el último de ellos, pero yo prefiero la casa del Padre. Él nunca pensó en volver a tener la posición que él tenía una vez. Pero Dios cuando perdona, perdona, amigos míos. Es así el carácter de nuestro Padre. Por eso en la parábola se presenta el momento del encuentro del hijo mayor con el hijo pródigo, ¿verdad? Del hijo pródigo con el padre. Dije mal, el padre que ahora lo ve a la distancia, sale a recibirlo, lo abraza y no lo deja más hablar. Y comienza y ordena inmediatamente que se haga una tremenda fiesta, porque ese hijo ahora había sido encontrado. Ese hijo que se había perdido fue hallado, ¿verdad? Parábola del hijo pródigo y leemos así, el camino del hijo mayor. Ahora viene lo grande de esta parábola, ¿verdad? Ahora vamos a leer lo que dice la Escritura. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Bueno, estaba trabajando, llevando adelante sus tareas allí en la casa. Sin duda que él decía, ese hijo, mi hermano se fue, bueno, ahora estará pagando con las que hizo. ¿Qué le interesaba a él de ese hijo menor, verdad? O sea, de su hermano. De manera que escuchó a la distancia el sonido, realmente la fiesta enorme que en la casa paterna se estaba haciendo, porque ese hijo pródigo había regresado a la casa. Por lo tanto, dice que les preguntó ahí a los criados, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Y ellos le contaron, ¿sabes una cosa? Tu hermano, que realmente se había descarriado y se fue, ahora regresó. Y hay alegría, hay mucha alegría, pero el hijo mayor comenzó ahora a expresar realmente lo que estaba en su corazón. Amigos míos, así nosotros también, conociendo toda la verdad de Dios, entendiendo todas las Escrituras, entendiendo todas las profecías de la palabra de Dios, podemos ser el hijo mayor si realmente nos sentimos dolor por un mundo que perece, por un mundo que está a punto de terminar, un mundo engañado por el autor del pecado. Apreciados hermanos, ¿entendemos esta realidad? Miren los pensamientos vertidos por ese hijo mayor. Dice la palabra de Dios el siguiente, el camino de ese hijo mayor. Y leamos a continuación. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Notemos algo allí. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, dice allí, por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Saben, amigos míos? El hijo menor, el hijo pródigo, había vuelto por sí mismo. Él venía pensando, ¿será que mi padre me va a recibir aunque sea como un jornalero?
Pero ese hijo mayor no tenía la mente del padre, aunque vivía en la casa del padre, como nos puede pasar a nosotros. Cuidado con esto, porque a nuestros primeros padres les pasó así. Comenzaron a dudar de la obediencia al Creador y se perdieron. También nosotros hoy podemos pensar, ¿verdad? Y podemos meditar de esta forma. Ya conozco todo, entiendo todo, soy el hijo mayor porque tengo todo a mi disposición, pero ¿cuál es el efecto de conocer a Jesús? ¿Estamos realmente amando como Cristo amó? ¿Estamos entendiendo antes de llegar a la eternidad que tenemos que tener el carácter de Jesús en nuestra vida, amigos míos? Porque sin tener el carácter de Cristo en nuestra existencia no hay obediencia posible. Ese es el problema. Ahora dice la palabra de Dios lo siguiente: mientras le rogaba, el hijo estaba enojado, y entonces pone allí, habla lo siguiente. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Bueno, padre, ¿qué has hecho? Yo no puedo entender tu carácter. Tu hijo menor, que le diste la herencia, y yo vi que fue bien abultada, le diste todo lo que realmente, más de lo que merecía. Se fue, gastó sus bienes viviendo perdidamente, lo gastó viviendo como él quiso, y ahora lo recibes de nuevo como un hijo, y todavía haces el tremendo banquete. Has quitado la vida del animal más hermoso para que realmente podamos todos, o pueda toda la multitud allí ser alimentada. Ahora se encontraba enojado, profundamente enojado con su padre. Notemos, el carácter del hijo mayor no coincidía con el carácter de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Sí, amigos míos, ese es el drama de estar en la casa del Padre, pero perdidos. Los fariseos miraban atentamente, yo imagino cómo escuchaban la palabra, escuchaban. Algunos de ellos alcanzaron a entender. Uno fue Nicodemo, se arrepintió de corazón, entendió lo que significaba realmente la salvación y llegar un día a la eternidad. Cuando fue a Jesús allí en la noche: Maestro, me parece que todo lo que tú haces proviene de Dios. Pero ¿sabes qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: Nicodemo, si no volvieres a nacer, no entrarás en el reino de Dios. Sí, amigos míos, ¿hemos vuelto a nacer realmente? ¿Qué estamos haciendo con la salvación tan grande que estamos nosotros recibiendo? ¿Qué estamos haciendo con el conocimiento de Dios? Tal vez tú te sientes realmente feliz, te sientes gozoso de que realmente este seminario, el otro seminario, todo lo que estamos dando, tantos temas hermosos, ¿verdad?, nos llevan a un conocimiento grande de la palabra de Dios. Sin embargo, no entendemos el carácter de Dios. Y entonces de nada sirve el plan de salvación. Absolutamente de nada, ¿verdad? ¿Entendemos de veras el carácter del Padre o estamos perdidos en la casa del Padre? Ahora, el Padre le da una respuesta lógica. Y vamos a leer allí. El Padre trata de convencer a ese hijo mayor. Y dice así. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Hijo, ¿por qué me dices eso? Si tú tienes la mayor de todas las herencias. Tú siempre estás conmigo. Todo lo que tengo es tuyo. ¿No te sientes feliz? Y sabes, amigos, él no era feliz. A pesar de que tenía todas las cosas. Por eso es que también Lucifer dejó de ser feliz en la casa del Padre. Adán y Eva dejaron de ser felices en la casa del Padre. El hijo mayor dejó de ser feliz en la casa del Padre. El laodicense puede dejar de ser feliz. No es feliz en la casa del Padre. Sabe que tiene que hacer esto, aquello, lo otro, y lo hace porque debe hacerlo. Pero es una obediencia como la del hijo mayor. Él obedecía a su padre, pero lo hacía en una forma forzada. Eso no tiene nada que ver con el carácter de Dios. ¿Estamos entendiendo, amigos míos, lo que es la salvación? ¿Estamos comprendiendo lo que es la vida eterna? Lo que significa llegar al cielo un día más, dice el versículo 32.
Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Cómo no entiendes?, le dice el padre. Tú tienes todo, puedes gozarte todos los días conmigo, puedes dialogar todos los días conmigo, pero tu hermano estaba muerto. Tu hermano se había perdido completamente. Sublime gracia la del Señor, nuestro Padre eterno, aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese, amigos míos. Qué tremendo es poder entender esto. ¿Saben? La Biblia registra a ese hijo menor arrepentido, porque en realidad la salvación es una resurrección a los pensamientos de Dios. Ese hijo había resucitado, pero el hijo mayor no se encontraba entendiendo las cosas de Dios. No se narra en la parábola el arrepentimiento del hijo mayor. Es tremendo esto. ¿Qué tipo de hijos somos en la casa del Padre? Amigos míos, ahora vino el Hijo de Dios. Él fue hijo siempre, desde la eternidad, desde el nombre, ¿verdad? Pero es que tremendo es leer lo que dice la palabra. El apóstol Pablo, aquel que se convirtió, llegó a entender lo que es la salvación. Leamos ahora en Hebreos capítulo 5, el versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Saben, este pasaje, podríamos hablar 2 horas acerca de este pasaje. Pero solo tenemos pocos minutos, ¿verdad? Pero aquí está hablándonos de algo muy grande. Cristo en los días de su carne. Él se hizo carne porque realmente así deseó. Él pidió a su Padre, ahora que el plan, vamos a trazar el plan de salvación desde los tiempos eternos. Rubén está perdido. Tú estabas perdido, perdidos para siempre. Ahora Él dejó el trono excelso de gloria. Nació en un pesebre, el más humilde de todos. Ni siquiera había lugar en ese establo, ¿verdad? Apenas en un establo lo ubicaron. Se crió humildemente. Los hombres no lo recibieron. Saben, me impresiona una frase, y veamos la pantalla nuevamente. Allí dice, y que con ruegos, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, habla de su Padre, fue oído a causa de su temor reverente. Amigos míos, lo que Cristo estaba orando y pidiendo a su Padre no era que Él lo liberara de la muerte que Él iba a gustar en la cruz del Calvario, sino que Él realmente pudiese ser aceptado ante el Padre. Al hacerse pecado por nosotros y tomar nuestro lugar, Él arriesgaba todo. Y ahora, mientras llevaba la cruz, que estaba ensangrentada ya por los lacerazos que le habían dado los soldados romanos, ahora Él le rogaba a su Padre, después que yo muera, Padre mío, acuérdate de mí y llévame a la resurrección. Esa es la realidad, amigos. Leamos lo que dice el siguiente pasaje. Claro, antes de eso vamos a ver estas láminas, ¿verdad? Cristo ya muerto. El que murió en el Gólgota cruel. Inerte se encontraba aquel que era el autor de la vida. Amigos míos, la muerte de Cristo fue real, no es una figura, no es un cuadro. Cristo dio su vida por nosotros y también, yo voy a agregar algo más, por el universo entero. Los santos ángeles observaban ese cuadro sin poder entenderlo. ¿Cómo era posible? ¿Saben ustedes algo? La divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nunca habían experimentado allí en la divinidad lo que era la desgracia de la separación, pero ahora Cristo se había separado, había venido a este mundo a buscarnos porque estábamos perdidos. Él sentiría los efectos del pecado. Por eso la Biblia tiene un pasaje que es impresionante y dice así, el versículo 8 de Hebreos 5. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, se refiere el Eterno, ¿verdad? Aprendió la obediencia. En otras palabras, vio lo que es la obediencia.
vio lo que es el drama del pecado, entendió más de cerca la divinidad. Por eso Cristo es el ser que más a nuestro lado estará en la eternidad. Amamos a Jesús de veras. Solamente así podremos llegar a estar con Jesús para siempre. Si entendemos el dolor que Cristo sintió por el pecado, ¿verdad? Y continúa diciendo el versículo 9 lo siguiente. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora Él es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Cómo no va a comprender nuestro dolor y nuestra tristeza, amigos míos? Cuando luchamos contra el pecado. Y esa lucha proviene, porque si tú no sientes ni deseos de luchar contra el pecado es porque no estamos salvos. Sí, amigos. En realidad, toda nuestra existencia en esta tierra tendremos que luchar. Luchar porque nuestra mente es pecaminosa, nuestros sentimientos son pecaminosos. Estamos cubiertos de harapos, igual como ese hijo menor. Pero acuérdate del hijo menor. Iré a la casa de mi padre. ¿Quieres tú ir de veras a la casa del Padre? ¿Quieres volver a la casa paterna? No suframos en esta vida, amigos míos. ¿Cuántos millones lloran hoy por este mundo destruido? Porque está a punto de ser ya aniquilado del todo cuando el Señor termine con este y haga otro nuevo. Porque no hay otra solución. No hay solución humana, amigos míos. Pero tiernamente el Padre nos llama hoy, como le llamó a ese hijo pródigo. Hijo pródigo, ven, ven al hogar. Iremos a la casa del Padre, con el deseo de tener un lugar, aunque sea en la casa de nuestro Padre. Amamos realmente a la divinidad. Analicemos nuestra vida, amigos míos. No sea que seamos legalistas en nuestros pensamientos, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de comportarnos. A veces no somos intolerantes con las cosas que de veras debemos ser amorosos y tiernos al comprender a nuestros amados, a nuestros seres queridos, a nuestros semejantes. El que no ama no conoce a Dios, dice la palabra de Dios. Amigos míos, y siguiendo con este tema tan hermoso, ¿verdad? Hoy vemos a Cristo ahora venciendo la tumba. La tierra tembló en ese día también. Ahora Cristo venció la muerte para ser nuestro poderoso Salvador. Por eso, amigo mío, la muerte en este mundo no es la muerte a la cual tenemos que tenerle miedo. Lo que tenemos que tener temor es vivir en la casa del Padre como el hijo mayor. ¿Estamos entendiendo esto? Porque el hijo mayor nunca va a resucitar, amigos míos. Mas el hijo pródigo va a resucitar y va a ser llevado a la casa del Padre. Verá el trono de Dios, cantará los cánticos que los ángeles habrán de cantar. Yo quiero ser parte en ese día de la divinidad. Este cántico nos dice lo siguiente, escuchemos. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba le esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Cristo venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Cristo venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte
muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Alabemos a Dios en este día maravilloso, por el que Él es nuestro Salvador. Todavía intercede en el santuario celestial, allí donde Satanás pecó y se rebeló contra Dios. Y en esa gracia insondable está buscando a los hijos pródigos en este mundo. Por lo tanto, no seamos hijos mayores. Demos a conocer el mensaje a un mundo perdido. Hay muchos que anhelan entender la razón de la existencia. En realidad, el hijo pródigo entendió la razón de la existencia cuando estando en la condición allí que deseaba comer las algarrobas de los cerdos y no podía, como dice la Escritura, ¿verdad? Se dio cuenta de la desgracia y reaccionó, su mente fue cambiada. Así obra el Espíritu Santo de Dios. Una mente perdida, transformada a imagen de Dios. Por eso, mis amigos, si tal vez estamos solos en el hogar y tenemos miedo de nuestra familia, estamos conociendo la verdad, entendemos la verdad ahora, conocemos cuál es el día de reposo, entendemos todas las cosas de la salvación, estamos viendo que es una fuente inagotable la palabra de Dios. Amigos míos, ha llegado la hora de caminar, porque el que acepta realmente a Dios camina, marcha hacia la casa del Padre. Lleva consigo también a todos los que puede encontrar a la casa del Padre, al encuentro de la casa del Padre. Hablábamos ayer acerca de estas cosas, ¿verdad? Ahora bien, el camino de regreso al árbol de la vida, ¿verdad? ¿Cuál es? Allí está en la pantalla. Leamos en Apocalipsis 22, versos 2 y 3. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Allí está el árbol de la vida otra vez. El Padre amante nos dará el árbol de la vida para nosotros. Por la eternidad habremos de recordar y habremos de participar comiendo de ese árbol de la vida, además de todos los demás frutos. Pero el Señor puso en ese árbol algo muy particular, que significa una obediencia también al Todopoderoso. La orden de Dios, ¿verdad? Pero ¿saben? ¿Y el árbol de la ciencia del bien y del mal estará? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Allí yo leo algo claro, voy a volver a leer este pasaje. Y no habrá más maldición. En la casa del Padre no hay maldición. Y el trono de Dios y del Cordero, ¿notaron? El trono de Dios, el Dios eterno todopoderoso, y del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo, nuestro amado Salvador, el que llevará por los siglos sin fin las señales de la cruenta cruz y de la corona de espinas y del lanzazo romano en su costado. Pero ahora resplandecerá en gloria, porque el Padre lo exaltó a lo sumo, dice la palabra de Dios. Corderitos del Señor, vayamos al hogar. Vayamos a ese hogar maravilloso que el Señor ha preparado y dentro de muy poco lo tendremos. Dejemos a un lado toda transgresión. Seamos obedientes al Todopoderoso como nunca antes lo hemos sido. Y el que tiene que cortar o estaba en una religión que está equivocada, cortemos con esa religión, terminemos con esas cosas. Volvamos a la casa del Padre, porque allí solamente hay gozo, alegría, allí hay vida y vida eterna en la casa del Padre. Por eso dice la palabra de Dios, el fin de los malos, ¿verdad? Malaquías el profeta, el versículo 4, el verso 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estamos llegando al día cuando el Todopoderoso va a actuar. El mismo Dios que creó esta tierra bella y hermosa va a actuar.
y va a actuar de tal manera que será destruido. Por eso dice allí que los malos serán ceniza debajo de la planta de vuestros pies. Una figura impresionante para que entendamos que el pecado nunca más volverá a ser. El autor del pecado, sus ramas, los demonios y también todo ser humano que rechazó la gracia divina y no cambió de carácter, no cambió de corazón. ¿Me entiendes, mi hermano en Cristo? Es un cambio de naturaleza, un cambio de corazón. Y en ese cambio de corazón está la obediencia y el gozo de obedecer a nuestro Padre Celestial. Que este santo sábado, en donde alabamos al Creador, sea de veras lleno de gozo en nuestro corazón acá en la tierra, porque también será lleno de gozo en la eternidad. Pero si no lo es acá, tampoco será allá. Esa es la realidad. Por lo tanto, vayamos al encuentro de aquel que nos ama mucho, tal como somos de pecadores, amigos míos. No importa cómo seamos. No interesa el pecado que hayamos cometido o cuán lejos estemos de Dios. Puede ser que algún joven o adulto, no importa la edad, nos encontramos allí en el fango del pecado. Nos encontramos sumidos por la droga, sumidos por los vicios, entregados al sensualismo, toda especie de pecado. El Señor te dice, hijo mío, ven. Acuérdense de la parábola del Señor. Solamente los fariseos critican y dicen, con los pobres come, está todo el día con ellos. Cristo vino a buscar la oveja perdida, es otra parábola de Cristo. Cristo vino a buscar al hijo pródigo, amigos míos. Somos de veras hijos de Él. Vamos a orar a nuestro Padre que está en los cielos. Padre amado que estás en los cielos, gracias por tu inmensa misericordia. Gracias porque tú nos amas mucho, Señor. Gracias porque tú nos hablas con ternura en tu palabra, para que entendamos todo lo que tú hiciste para que podamos, Señor, ser salvos. Queremos volver a la casa del Padre. Queremos vivir para siempre. Te lo decimos de todo corazón, Padre amado. Señor, danos ahora las fuerzas para volver a la casa del Padre, porque tú nos esperas con ansiedad. El universo entero observa el momento cuando habremos de entregarnos para siempre en tus manos de amor. Cristo sufrió por nosotros para que lleguemos a esa eternidad. Señor, aleja los pensamientos del Hijo Mayor de nuestras mentes. Te lo suplicamos todo en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde, mi apreciado amigo, y nos dé el gozo de la gracia sin límites. Hay que pelear en esta vida, y esa pelea lo dice nuestro himno lema, que lo escuchamos todos los sábados, ¿verdad? Junto a Cristo, tomados de la mano de Jesús. Él intercede en el santuario, y el Espíritu de Dios obra en nuestra mente y en nuestro ser. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder en la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya.
ahora venciendo viene el Rey. Saben, amigos míos, y ahora vemos la pantalla, próximos temas. Jueves, el seminario de salud integral que ya conocemos, ¿verdad? 8 p.m., jueves 19, ¿verdad? 8 p.m. Eventos del fin en la 9ª parte, ya estamos terminando allí, ¿verdad? En realidad tendremos el viernes 20 a las 8 p.m. y continuamos ahora. Resurrección y juicio en su segunda venida, un tema realmente maravilloso, será el último de esta serie. Que Dios nos acompañe, que el Señor nos ayude y no olvidemos la hora, ¿verdad? Que es a las 21, perdón, dije mal, es a las 6 de la tarde, el sábado 21 a las 6 de la tarde. No olvidemos los contactos, ¿verdad? Compartámoslos con la alegría de ser hijos de la casa del Padre. Que Dios te bendiga y hasta entonces.